Muy buenos días. La semana pasada estuvimos estudiando acerca del Espíritu Santo, específicamente la forma en la que Jesús se refiere al Espíritu Santo como el Espíritu de verdad. Y vimos que hay distintos nombres o formas en las que se refiere la Biblia al Espíritu Santo. La palabra Espíritu a solas, Espíritu de Dios o Espíritu del Señor o Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo, el Espíritu Eterno, el Espíritu de verdad. Y todos estos nombres se refieren a la misma persona, la tercera persona de la Trinidad. Y nos hicimos la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué el Espíritu Santo se le llama Espíritu Santo si el Padre también es Espíritu y el Hijo también es Espíritu? Y respondimos, ¿verdad? Dijimos, se le llama Espíritu de Dios porque procede de Dios y está en nosotros. Se le llama Espíritu Eterno porque ese Espíritu no es una creación. El único que tiene el atributo de eternidad es Dios. Y cuando se le llama al Espíritu Santo, el Espíritu Eterno, está hablando de la divinidad del Espíritu Santo. Se le llama Espíritu Santo porque está en nosotros para guiarnos. Vemos que hay otra clase de espíritus creados que también tienen influencia sobre los hombres. Y hacemos la distinción entre esos espíritus y el Espíritu Santo al especificar que es santo, ¿verdad? Pero está obrando en las personas, influye en las personas y según la Biblia, en algunos casos, controla completamente a la persona para que haga la voluntad del Espíritu Santo. Y se le llama Espíritu de verdad porque Jesús lo dijo, nos guía a toda verdad. Por consecuencia, el Espíritu Santo o el Espíritu de verdad jamás nos guiará a algo que no es verdad. Jamás hará que una persona sea movida hacia el error. Jamás le dirá a una persona que haga algo que contradice la Escritura. Y en base a eso podemos cumplir el mandato que el apóstol Juan nos dice. Recordemos en 1 de Juan 4:1, Reina Valera 60, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. NBI dice, queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Y si el Espíritu de verdad nos guía a la verdad, y la palabra de Dios es inspirada por Dios, fue el Espíritu Santo quien movió a los autores de la Biblia, tenemos entonces el estándar de verdad que nos permite poner a prueba todo el que dice estar inspirado por el Espíritu Santo, ¿verdad? De esa manera podemos determinar quién dice la verdad y quién no, quién efectivamente está guiado por el Espíritu Santo y quién está siendo guiado por otro tipo de espíritu. Y pusimos varios ejemplos. Y el día de hoy vamos a retomar desde ahí, desde donde nos quedamos, partiendo del hecho de que el Espíritu de verdad guía al Hijo de Dios. Porque si el Espíritu de verdad nos guía, eso tiene importantes implicaciones y consecuencias. Entonces, si el Espíritu de verdad está en todo Hijo de Dios, debe de haber señales, ¿verdad? Debe de haber muestras, evidencias que indica que está ahí. No es una convicción subjetiva, no es algo que yo aseguro y me tienes que creer porque yo lo digo. Si yo te digo que tengo el Espíritu Santo, según Jesús, no tienes que creerme solo porque yo lo digo, tienes que creerme por lo que hago. ¿Ok? Pero todos pecamos, ¿verdad? Todos cometemos errores, así que no se refiere a perfección. Pero debe de haber evidencias de que el Espíritu Santo te está guiando a la verdad. Y el día de hoy vamos a examinar lo que implica, según la Escritura, contristar al Espíritu Santo, porque es una consecuencia de que el Espíritu de verdad esté en los hijos de Dios. Y antes de empezar a estudiar, vamos a orar así como estamos. Señor, nos ponemos en tus manos. Te pedimos que tengas misericordia de nosotros, porque no merecemos nada de ti. Fallamos, nos equivocamos, hacemos lo que no debemos hacer y tú permaneces fiel a pesar de todo eso. Dice la palabra, porque no puedes negarte a ti mismo, no puedes dejar de ser Dios. Por eso te rogamos, Señor, que en tu misericordia y en tu fidelidad nos enseñes, nos capacites, nos prepares para poder entender lo que significa contristar al Espíritu Santo en un sentido práctico, en un sentido teológico, de manera que podamos saber qué creemos, por qué lo creemos, cómo lo aplicamos y cómo lo enseñamos a otros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Bien, entonces yo voy a asumir que los que están aquí son cristianos, ¿verdad? Yo sé que por ahí habrá alguna que otra cabra loca y hay otro que ni siquiera se identifica como cristiano, viene de visita o quizás no sabe de lo que estamos hablando. Pero me voy a enfocar en los cristianos, en los que aseguramos que somos nacidos de nuevo y tenemos el Espíritu de verdad. Porque si eres cristiano, y como la mayoría de los que estamos aquí, todavía sigue siendo la mayoría, no conocimos de Dios por primera vez aquí, ¿verdad? Sino que ya habíamos conocido de Dios en otra parte. La gran mayoría de nosotros tenía una doctrina errada en lo principal, algunos una doctrina totalmente deformada, y cuando tuviste contacto con la doctrina bíblica, ya sea porque alguien te habló, escuchaste algo o tú mismo mientras leías la Escritura, tuviste que pasar por un proceso difícil, un proceso en el que te empiezas a dar cuenta que algo está mal. Porque si nosotros caminamos en el error y el Espíritu Santo empieza a moverse o a trabajar con nosotros, la primera evidencia que debe de ser clara es que empieces a identificar los errores. Sabes que algo está mal. Quizás antes no te interesaba o no lo sabías, no te fijabas. Pero si el Espíritu de verdad está en ti, tú vas a empezar a notar que las cosas están mal, que no cuadra por completo lo que te enseñan o lo que tú crees acerca de la Biblia. Y tienes varios caminos. Algunos deciden solo ignorarlo, ¿verdad? Es decir, pues, ¿quién soy yo para juzgar? Y siguen haciendo las cosas como las hacen. Pero si tienes el Espíritu Santo en ti, eso no te va a durar mucho, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo, lo vimos la semana pasada, te guía a toda verdad. Y no en el sentido de que te pide permiso para hacer algo. Tristemente muchos cristianos usan un mal ejemplo a la hora de hablar de Dios cuando lo comparan con un caballero. Dicen que Dios es un caballero y que tienes que darle autorización para el que pueda hacer las cosas. Pero si tú lees la Biblia, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, Dios eligió sin preguntarle si estaba de acuerdo o no al que eligió para la tarea. Por ejemplo, cuando eligió a Moisés, Moisés trató de zafarse, ¿verdad? Pero Dios no lo permitió. Cuando el faraón, Egipto, Abraham fue con su esposa, no quiso decir que era su esposa por temor a que lo mataran. Este rey le da lo que corresponde al cuñado, ¿verdad? Abraham, cuñado entre comillas, según lo que ellos habían dicho. Y en la noche de bodas, la noche en que este rey iba a tocar a Sara para hacerla su mujer, Dios interviene y le dice, no la toques, porque ella es casada. Y la Escritura dice literalmente, cuando el rey de Egipto trata de excusarse, de decir, yo no sabía, ¿verdad? Yo no estaba haciendo esto con la intención de ser adúltero, yo no sabía que ella era casada. Y la Biblia dice que Dios le dice, lo sé, por eso no te permití tocarla. De manera que tampoco le pidió permiso para eso, intervino. Así que cuando el Espíritu Santo toma a una persona, no le va a pedir permiso para enseñarle qué es verdad y qué es falso. Le va a enseñar lo que es verdad. Vas a empezar a entender los errores que cometes, y no nada más los tuyos, sino también los de otras personas. Y cuando estás en una doctrina errada, en una congregación donde no tienen la Biblia como autoridad, iba a decir como máxima autoridad, ni siquiera la tienen como autoridad, cada quien hace lo que mejor le parece, vas a estar en un conflicto muy difícil de llevar, porque todo lo que escuches está mal, y ahora sabes que está mal. Te da miedo, te preocupa, no quieres el conflicto, todo el mundo trata de evitar el conflicto, te vas a quedar callado cierto tiempo hasta que se vuelve insoportable. Ya no soportas escuchar eso. ¿Por qué? Porque sabes que es falso. Sabes que está mal. Y te empieza a molestar. Y te empieza a dar coraje. Lo digo porque yo lo viví. Sientes coraje por la basura que te están enseñando. Sientes coraje por el descaro del que está enseñando esa basura. Sientes coraje por todo lo que hiciste pensando que era agradable en los ojos de Dios y resulta que era falso. Sientes coraje porque sabes que las cosas nunca fueron reales y que están organizados para poder sacar dinero a la gente y hacer muchísimas cosas. Así que se vuelve insoportable. Y un hijo de Dios no permanecerá en esos lugares. Pero
En medio de todo ese proceso, donde está siendo guiado por el Espíritu Santo y se vuelve evidente los errores doctrinales que antes eran invisibles para ti, se vuelve evidente las prácticas que no corresponden a la Escritura, porque empiezas a aprender de la Escritura, es en ese punto crucial donde muchos se desvían. Y en lugar de seguir caminando guiados por el Espíritu Santo, toman un camino propio, porque no entienden por qué les está pasando lo que les está pasando. Algunos le llaman la etapa de la jaula, y cuando te das cuenta de que la Biblia prohíbe muchísimas cosas que las iglesias que se dicen cristianas lo toleran. Cuando la Biblia dice que no hagas cosas y la iglesia en la que estás lo tolera, tú tienes que tomar una decisión. Te tienes que apartar de ese lugar. No puedes seguir ahí porque tú ya no estás en paz. Pero algunos que no, quizás no se aconsejan, no reciben consejo de alguien que ya pasó por ese proceso, o algunos que sí pasaron pero pasaron mal, piensan o concluyen que Dios les dio esta cierta habilidad para ver problemas de los demás y se empiezan a molestar con todos los que no piensan como Él. Y no les acerques el internet, porque entran en esa etapa donde quieren corregir a todos los que piensan diferente. Sí, algunos están muy mal, pero ¿cuándo vas a acabar de corregir a todos los que están mal en internet? Jamás, jamás. Y empiezan a invertir su tiempo en esas cosas. Y se empiezan a leer y empiezan a estudiar otras ramas de la teología, empiezan a estudiar y se enfocan mucho al conocimiento y se olvidaron de lo más importante, que es entender por qué Dios te estaba dando ese entendimiento. He visto tristemente que pasa mucho con los jóvenes. También he visto a unos ya más grandotes que se desvían por completo. Alguno una vez se llegó a congregar durante un tiempo con nosotros y empezaba a conocer y entender de la Escritura y empezó a darse cuenta que había cosas que estaban mal y se empezó a meter tanto en eso que ya no le dedicaba tiempo a nada más. Ahora voy a ir a la iglesia no sé qué porque voy a reprender al que está ahí. Y ahora voy a ir a no sé qué, y empezó a hacer su tour según él, guiado por Dios, para ir a decirle a las personas que están mal. Y él estaba convencido que Dios lo había llamado a ser una especie de profeta del Antiguo Testamento, donde llegaba a desafiar que cayera fuego del cielo si realmente lo que ellos enseñan es verdad. Y se desvió por completo de la doctrina bíblica y hoy en día ya no es cristiano. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo es que, conociendo la verdad, se desvió a tal grado de apartarse por completo del cristianismo? ¿Cómo es que era guiado por el Espíritu Santo o no estaba siendo guiado por el Espíritu Santo? Esa es la parte crucial. Los fariseos conocían la verdad y Jesús le dijo a la gente, a las multitudes, háganle caso a los fariseos cuando enseñan a Moisés, pero no hagan lo que ellos hacen. Así que se puede tener un entendimiento lógicamente correcto de lo que dice la Escritura y al mismo tiempo ser como uno de los fariseos. Hipócrita, raza de víboras, sepulcro blanqueado. Así que ¿cómo sabes que esos errores que estás detectando efectivamente es el Espíritu Santo quien te está guiando? Porque yo he conocido a muchos ateos que ponen en jaque a los cristianos. Ateos que conocen más la Escritura que los cristianos. Y les citan pasajes bíblicos que el ateo está interpretando mal, pero el cristiano no sabe y lo pone a dudar de su fe. Y consigue que muchos digan, es cierto, el cristianismo es falso, porque son más ignorantes que el ateo con respecto a la Biblia. Dices, ¿qué pasa con esas personas? ¿Dónde está el espíritu de verdad? ¿Cómo es que si tienes el espíritu de verdad te desvías hacia esos errores? ¿Qué fue lo que sucedió? Por eso es más que simplemente entender la doctrina de un sentido lógico o de coherencia. Tiene que haber algo más profundo que sucede en la persona que está siendo guiada por el Espíritu Santo. Entonces, cuando Dios te abre el entendimiento, tienes que entender, número uno, que hay un propósito en eso. Y el propósito no es que vayas a tratar de corregir a todo el mundo. No hay nada en la Escritura donde diga, vayan y corrijan a los que están mal, ¿verdad? No hay nada en la Escritura que se parezca, ni nada donde puedas deducir que eso es lo que tienes que hacer. Ir y hacer discípulos a las naciones, eso sí, ¿verdad?
Pero no es la tarea de alguien que está siendo guiado por el Espíritu Santo el tratar de corregir a todos los que están mal. Eso es absurdo. Es una desviación sutil, parece que estás haciendo algo bueno, pero no es cierto. Terminas en una situación muy complicada. Lo que tienes que entender es que si el Espíritu de verdad te guía, y lo vamos a estudiar si Dios lo permite en las próximas semanas, tiene que ver con la santificación. Tiene que ver con tu persona. No tanto con los ajenos a ti, no tanto incluso con los de tu propia congregación, sino primero contigo. Tiene que ver contigo y tu santificación. Así que si el Espíritu Santo en realidad te está guiando y te está permitiendo ver errores y cosas que están mal hechas con respecto a la Escritura, también debe ser acompañado por un compromiso, una convicción firme de crecer en santidad. Y cuando Dios te llama y te empieza a guiar con su Espíritu Santo, se te pide, se te ordena que vivas de una manera digna al llamado que recibiste. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 1 al 6. Dice, por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Entonces fuiste llamado, el Espíritu Santo te está guiando a la verdad para que vivas de una manera digna, que vivas de una manera digna el llamamiento que se te hizo. No es para que empieces a corregir a todo el que esté mal, es para que tu forma de vivir se ajuste a eso que sabes. ¿Me explico? Muchos lamentablemente concluyen que mientras más saben, más herramientas tienen para decirle a otro que está mal. Y dices, bueno, sí, es parte de la vida cristiana que confrontemos los pecados unos de otros, ¿verdad? Pero lo importante es que eso que tú sabes y aprendes, se te fue enseñado para que lo vivas. Para que lo vivas. ¿Me explico? Aun si no corrigieras a nadie más, lo importante es que vivas eso que estás aprendiendo. Entonces, si el Espíritu Santo te guía, y Él te guía a la justicia, a la verdad, conforme a la palabra de Dios, además del conocimiento que estás adquiriendo, una evidencia imposible de esconder sería la santidad. ¿Se entiende? Dice que, versículo 2, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Cuando empiezas a entender la doctrina bíblica y ves los errores, eso es lo último que empiezas a hacer. No te vuelves humilde, no te vuelves amable ni paciente, ni tolerante, sino todo lo contrario. Eso indica que te estás desviando. Porque es muy difícil ver un error y al mismo tiempo ser paciente. Eso es complicado. Es complicado en lugar de decir, me engañaron, me estafaron. En lugar de decir eso, debería decir, ¿cómo les creí? ¿Cómo es que si yo tengo la Biblia, les hice caso? ¡Qué mal por mí! Claro que los falsos maestros están mal, pero un falso maestro no puede hacer nada con alguien que conoce la Escritura. No lo va a poder engañar porque conoce la Escritura. Así que si tú caíste en esas trampas es porque tú eres un ignorante de la Biblia. Y se aprovecharon de eso, ¿verdad? En última instancia, no se trata de eliminar a los falsos maestros, sino eliminar la ignorancia, ¿verdad? Porque si no hay ignorantes, los falsos maestros no pueden prosperar. Entonces, fíjate la sutil desviación y que incluso se ve como algo espiritual. Yo estoy llamado a combatir la falsa doctrina, dicen algunos. No es cierto, no estás llamado a eso. En ningún momento hay un llamado bíblico a eso. Estás llamado a crecer en santidad, a ayudar a tu hermano con su pecado, a llevarle las cargas también. Y eso muestra lo que nos pide aquí, la paciencia, la tolerancia, el ser humildes unos con otros en amor. Eso abre la puerta a que te escuchen. Y cuando les enseñes de lo que has aprendido y vean
tus palabras acompañadas de la humildad y la paciencia, entonces la ignorancia de ellos va a empezar a desaparecer. Y el problema de la influencia del falso maestro empieza a menguar. ¿Se entiende? Entonces, si el Espíritu de verdad te está guiando, debes estar consciente de la responsabilidad que eso conlleva. Vamos a Efesios 4, 17 al 24. Pablo le explica primero nuestra responsabilidad con los que no tienen a Cristo y luego nuestra responsabilidad con los que tienen a Cristo. Efesios 4, 17 al 24 dice: así que les digo esto y les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. A causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, esos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. ¿No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo, si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en Él? Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Así que con respecto a lo que hacen los que no tienen a Dios, tú no caigas en esas mismas cosas. ¿Por qué? Porque el Espíritu de la verdad está en ti. Ellos no tienen discernimiento, no tienen un punto de comparación. Eso tú lo puedes ver con mucha claridad siempre que hables de cosas morales con personas que no son cristianas. Siempre ese tema sale a relucir. Cuando la gente está juzgando si algo es bueno o algo es malo, tienes que preguntarte, ¿comparado con qué? Cuando dice, a mí no me parece bien que ella haya hecho esto y esto y lo otro. Ok, ¿cuál es el estándar de referencia? ¿Contra qué le estás comparando? Todos comparan a las personas contra lo que ellos creen que deben de haber hecho. Todos. Pero comparar a una persona, para saber si está haciendo algo bien o mal, se tiene que hacer contra el estándar bíblico, contra lo que dice la Escritura. Y ahí determinas si está bien o si está mal. Dice Pablo, esos que no tienen a Dios no tienen discernimiento, por eso lo que hacen está mal. Ellos son su propio estándar o toman algún personaje popular como su estándar, o lo que diga su mamá o lo que diga la sociedad. A lo malo le llaman bueno, a lo bueno le llaman malo. ¿Por qué? Porque no tienen una referencia, no pueden La palabra discernimiento es distinguir entre lo verdadero y lo falso. Si no tienes la Escritura, no sabes qué es verdad y qué es mentira, en aspectos morales. Pero nosotros, que tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu de la verdad y tenemos la palabra de Dios, se vuelve muy claro poder saber que las cosas que el mundo hace están mal hechas. Y hay cosas que el mundo hace que no se ven muy mal a simple vista. Parece inofensivo por completo, hasta que caes en ese juego y te das cuenta del problema que genera. ¿Por qué? Porque te faltó discernimiento, nos falta profundidad en la Escritura. Así que debe ser muy claro para nosotros, ¿verdad? Con respecto a lo que hacen en el mundo, nosotros estamos apartados de eso. ¿Por qué? Porque no estamos en ignorancia. Tenemos el Espíritu de verdad. Por eso dice, debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza. El asunto es aquí, en la mente. Porque si entiendes la palabra de Dios y el Espíritu Santo te guía y tú empiezas a comprender qué está bien y qué está mal, dejas de hacer lo que antes hacía porque es obvio que está mal. Y empiezas a hacer lo que está bien. Te quitas el ropaje de la vieja naturaleza porque para ti ya es muy claro que está mal y te pones el ropaje de la nueva porque empiezas a hacer lo que ahora entiendes que está bien. Ese es un proceso que debe ser natural para todo el que dice ser cristiano. Y conforme pasa el tiempo, bueno, tienes que ver que cada vez más te apartas de las cosas de la vieja naturaleza y cada vez tienes más de la nueva naturaleza. Lo que implica que la santidad es gradual, ¿verdad? Mientras más sabes, más discernimiento tienes de las cosas de Dios. Por lo tanto, más deberías apartarte de las cosas del mundo. Luego, con respecto a nuestros hermanos en Cristo, Efesios 4, 25 al 29.
Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen, no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Fíjate el nivel de detalle. Lo primero es, sí, ya no hago lo que el mundo hace, pero es muy complejo pensar, lo que voy a decir, ¿edifica o no? Si no edifica, no lo digo. Si edifica, pienso cuál es la forma más apropiada de decirlo. Eso implica que tienes un control y una conciencia de ti mismo muy fuerte, porque muchas personas hablan lo que se les pone en la mente, ¿verdad? No tienen filtro, y si lo tienen no lo activan. A veces dices cada barbaridad, dices, no piensas lo que dices, ¿verdad? No te pusiste a pensar si eso iba a servir, si iba a edificar o no iba a edificar. Pero es el punto al que debe llegar el cristiano, ¿verdad? Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Tienes que llegar a un punto en el que filtras lo que estás diciendo, no pensando en ti, no pensando en cómo te sientes o en lo que quieres decir, sino en ¿le va a ayudar al que escucha o no? ¿Te das cuenta? No piensas en ti, piensas en tu hermano. Esa es otra señal que debe de estar claramente visible en los que están creciendo en santidad, que ahora piensan cómo esto puede afectar al que me escucha. Es como manejar, no sé en qué nivel, si tú pones niveles de tipos de conducción o estilos de conducción, ¿en qué nivel te ubicarías? Por ejemplo, podemos compararlo con esto que está diciendo el apóstol Pablo. Hay personas que manejan como si fueran los únicos en la calle. Hay reglas simples que no están escritas. Por ejemplo, el carril, si hay 3 carriles, ¿cuál es el de baja velocidad? ¿Alguien sabe? Que yo sé que de país en país va a variar, ¿verdad? Pero aquí nosotros el de baja velocidad es el de más a la derecha. Y el de alta velocidad, de más hacia la izquierda. Hay personas que van por el de alta como si estuvieran paseándose en la plaza, ¿verdad? Como si nadie más existiera. Y complican las cosas, ¿verdad? Hay otros que piensan que porque ya tienen que dar vuelta y ya. No piensan que hay carros atrás, que hay algo que se llama direccional, que le avisa a los que están allá afuera de tu carro que quieres dar vuelta. Se les olvidó por completo, no saben que existe. Aquí da vuelta, ahí dan la vuelta. Y ya. Y generan un caos. Hay otros que van manejando y quieren ocupar todo espacio disponible en cualquiera de los carriles. Y siempre, ¿verdad? Ok, piensa, ¿en qué momento puede ser cordial al conducir? ¿Cuándo piensas en la cordialidad a la hora de conducir? Y en Monterrey somos famosos por la agresividad al conducir, ¿verdad? Aquí no pones la direccional porque si la pones te ganan el lugar. Le dices, quiero dar vuelta. Ah, sí, aceleran para que no des. Direccional, quiero entrar a ese carril. Dice, claro que no, y se mete. Entonces necesitas el elemento sorpresa. Y dice, ya me ganó. Es la única forma de hacer un cambio de carril. Ahora piensa en los cristianos. ¿Cómo debería ser el estilo de conducción de un cristiano en un mundo ideal? ¿Ves que alguien quiere entrar delante de ti y qué tendrías que hacer? Claro que sí, pase usted. Honestamente, ¿cuándo encuentras eso en nuestra ciudad? Es muy difícil. Pero yo me lo propuse hace un buen de meses. Tengo que llegar a ese nivel de manejar, pero siempre ando en las carreras.
Siempre hay cosas que hacer y tengo el tiempo exacto para llegar y tengo que decidir, o llegas tú o llego yo. Pues llego yo, porque si no ya quedé mal. ¿Cuándo queda tiempo para ser cordial? Nunca. ¿Qué tendría que hacer? Salir por lo menos 40 minutos antes de lo que normalmente salgo, para que tenga mucho tiempo de sobra y pueda decirle, pase usted. ¿Verdad? Pero para que puedas salir 40 minutos antes tienes que cambiar toda tu rutina, toda tu forma de vivir. Todos tus planes los tienes que planear de otra manera, ¿verdad? Y decimos, no vale la pena, mejor no lo dejo pasar. Y ya. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo. Con respecto a los paganos, ya no hagan esas cosas. Con respecto a los cristianos, piensa que si lo que vas a hacer, lo que vas a hablar, edifica o no edifica antes de que lo hables. ¿Qué se requiere para llegar a ese nivel? Muchos cambios en tu vida. Muchos. Pero ese es el deber ser. Así como para manejar tendrías que cambiar bastantes cosas para poder salir 40 minutos antes. Si entras a las 6 de la mañana al trabajo y quieres salir a las 5 y apenas llegas, salirte a las 4:20 implica que a qué hora tendrías que dormirte. Te cambia por completo toda la forma que tienes de vivir. Lo mismo en el cristianismo. ¿Cómo le haces para llegar a un punto donde estoy ya preparado? Es algo natural en mí el pensar, voy a decir esto y esto y esto, y creo que va a ser para bien. O, ¿sabes qué? Mejor no lo digo y mejor voy a decir esta otra cosa. Todo en una fracción de segundo. Porque no tendría sentido hablar con alguien que le preguntas, oye, ¿cómo estás? Bien. ¿Por qué tardas tanto? Porque primero analicé si lo que voy a decir te va a edificar o no. ¿Me explico? Hay personas que se justifican diciendo que son muy honestas. Vi un meme que decía que una persona llega a recursos humanos a una entrevista y dice, ¿cuáles son sus fortalezas? Y dice, pues que soy puntual, etcétera, etcétera. Y sus debilidades, que soy honesto. Y le dice el entrevistador, yo no creo que sea un problema ser honesto. Y el entrevistado le dice, no me importa lo que usted piense. ¿Entendiste? Ahí está el problema de ser honesto, ¿verdad? No le importa lo que él piense y se lo dice porque es honesto. Y muchos cristianos toman esa misma excusa y dicen, es que yo soy muy claridoso. Yo digo las cosas como son. Pues no, la Biblia dice que domines tu carne, ¿verdad? Y que pienses antes de hablar. Entonces, tener el espíritu de verdad te pone una enorme responsabilidad encima. ¿Por qué? Porque para demostrar que tienes la verdad, tu comportamiento debe reflejarlo. No tu cerebro. Hay gente que habla y avienta palabras y conocimientos que te marea. Dices, tiene mucho conocimiento, pero no tiene sabiduría. Porque la sabiduría es saber qué decir y cuándo decirlo. ¿Me explico? Entonces, cuando hablamos de tener el Espíritu Santo, no estamos hablando de que vas a sentir ñáñaras, de que vas a hablar en lenguas extrañas, de que te vas a aventar maromas y vas a tener visiones. Dios es soberano y se los puede conceder a alguien a quien Él quiera, cuando Él quiera. Pero el asunto principal es que dominas tu lengua. ¿Verdad? Eso es lo que dice aquí. No hables palabras obscenas. Tus conversaciones no pueden ser obscenas. Se vuelve complicado cuando estás tan saturado del mundo, porque así habla el mundo. Y los cristianos tienden a imitar ese tipo de conversaciones. ¿Qué pasa entonces cuando nosotros tenemos el Espíritu de verdad, pero no estamos haciendo la parte que nos corresponde? Puede que tu cerebro lo tengas lleno de conocimiento bíblico, pero no estás viviéndolo. ¿Qué es lo que sucede? Efesios 4:30. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención.
Reina Valera 60 dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Así que tenemos dos posibles casos. Aquel que afirma conocer la verdad bíblica, afirma ser guiado por el Espíritu de la verdad, pero miente, y sus acciones lo demuestran. Y aquel que está siendo guiado efectivamente por el Espíritu de la verdad, pero está siendo negligente, sus obras no lo demuestran, pero efectivamente fue sellado con el Espíritu Santo. Pero su negligencia provoca algo, ¿qué? Que el Espíritu Santo sea contristado. ¿Qué significa eso? Contristado o agravien, según aquí el original, es experimentar un dolor emocional profundo, palabra usada incluso para referirse al dolor de dar a luz. Fíjate bien la consecuencia de nuestra negligencia cuando tenemos el Espíritu de verdad en nosotros. El Espíritu Santo es contristado, experimenta un dolor profundo. Esta misma palabra se usa en 2 Corintios 7:10. Dice: la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Y aquí la palabra tristeza es la misma que se usa cuando se dice que contristas al Espíritu Santo. El Espíritu Santo se entristece profundamente y nosotros lo provocamos. No estamos acostumbrados a pensar en eso. No estamos acostumbrados a pensar qué pasa con el Espíritu que está en nosotros cuando nosotros hacemos lo incorrecto, lo que sabemos que está mal. ¿Qué es lo que sucede? No pensamos en eso, no llegamos a ese grado. Si ni siquiera pensamos en las personas que sí vemos, ni siquiera filtramos lo que le vamos a decir a una persona que sí vemos, menos a alguien que no ves. Pero la Biblia afirma que el Espíritu Santo es contristado. Y no nada más en el Nuevo Testamento. Vamos a Habacuc 1:13. Perdón, no es ese versículo. Creo que lo escribí mal. Ahorita llegamos a ese versículo, pero eso no es. Aquí lo apunté más adelante. Ahorita lo vemos entonces. El Antiguo Testamento también habla de afligir, o se nos traduce como enojar, y aquí lo tengo más adelante en la lista. Pero si el Espíritu Santo está en nosotros, y dice, vamos a leer Habacuc 1:13 de una vez, ya que lo mencioné, dice: son tan puros tus ojos que no puedes ver el mal, no te es posible contemplar el sufrimiento. ¿Por qué entonces toleras a los traidores? ¿Por qué guardas silencio mientras los impíos se tragan a los justos? ¿Qué significa esto de son tan puros tus ojos que no pueden ver el mal? Obviamente está hablando de algo que no es literal, ¿verdad? Porque Dios es omnisciente y omnipresente. Sabe todo y puede ver todo, ¿verdad? Cuando dice aquí, son tan puros tus ojos que no puedes ver el mal, no te es posible contemplar el sufrimiento, no está hablando de una incapacidad de Dios. No está hablando de algo que no puede hacer. El sentido lo entendemos en la pregunta que le hace: ¿por qué entonces toleras a los traidores? ¿Por qué guardas silencio mientras los impíos se tragan a los justos? ¿De qué está hablando entonces? De la santidad de Dios. Él es perfecto y justo y no tolera el pecado. Y le hace la pregunta: entonces, ¿por qué toleras a los traidores? Es una queja. ¿Por qué, si Dios ve que está haciéndose el mal, por qué no hace algo para impedirlo? Y ese argumento es muy común, sobre todo proveniendo de los ateos. Si Dios es bueno, ¿por qué no detiene el mal? La respuesta es muy simple. Hay que regresarle otra pregunta. Número 1. ¿Qué pasaría si Dios detuviera el mal? Todos dejaríamos de existir, ¿verdad? Porque la Biblia afirma: no hay bueno ni uno. Todos hacen lo malo. Entonces, si Dios detuviera el mal, ninguno de nosotros continuaría con vida, ¿verdad? Y sí, Dios detiene el mal en muchas ocasiones, y también los ateos se quejan de eso. Por ejemplo, el diluvio. ¿Qué hizo Dios en el diluvio? Detuvo la maldad de los hombres, ¿verdad? Cuando Dios envió a los israelitas a sacar de la tierra a los cananitas, ¿qué es lo que hizo? Le puso fin a la maldad del cananita. Y cuando Dios hace eso se quejan: pues no, que Dios es bueno.
Total, no los vas a tener contentos. Pero el punto es, sí, Dios interviene, y ahí está en la Biblia registrado. A veces no interviene según sus propósitos. El punto es que si tú le pides a Dios que detenga el mal, ninguno de nosotros seguiría con vida. Entonces explícame qué pasa cuando tienes el Espíritu de verdad en ti y haces el mal. ¿Qué es lo que pasa? Si Dios es justo, perfectamente justo, y está morando en ti, y tú pecas, ¿qué es lo que sucede? Podemos razonarlo, decir, bueno, Cristo pagó la deuda, ¿verdad? Dios no va a descargar su ira sobre mí porque mi deuda fue perdonada. Pero eso no significa que no hay consecuencias. Hay consecuencias con los que te rodean, personas, y hay consecuencias para con Dios, que experimenta un dolor profundo. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que Dios experimente dolor? ¿Qué es lo que provoca dolor? Podemos hablar físicamente de un golpe, ¿verdad? Alguna enfermedad, pero ese no es el tema. Está hablando de que tú haces el mal y Dios experimenta dolor. Está hablando de ese tipo de tristeza que se genera ante la decepción, ¿verdad? Los que tengan hijos me van a entender. Cuando tú tienes un hijo y le enseñas a hacer algo bueno y lo hace, te sientes muy bien. Y cuando le enseñas a hacer lo bueno pero decide no hacerlo, te vas a sentir muy mal. ¿Por qué? ¿Porque no cumplió tus expectativas? No, porque tu hijo se hace daño a sí mismo, a pesar de que le diste la información correcta. Y el apóstol Juan también dice eso con respecto a los que no son sus hijos según la carne, pero sí según el Espíritu. Dice tercera de Juan, capítulo 1, versículo 3 y 4. Dice, me alegré mucho cuando vinieron unos hermanos y dieron testimonio de tu fidelidad. Está hablando de Gallo. Y de cómo estás poniendo en práctica la verdad. Nada me produce más alegría que oír que mis hijos practican la verdad. Entonces, si eres papá o si por medio de ti Dios ha traído a alguien al Evangelio y te ha puesto responsabilidad sobre él y les enseñas, mira, la Biblia dice que ya no hagas estas cosas y que hagas esto, pasa un tiempo y luego te encuentras otras personas y te dicen, oye, ¿ya viste aquel? No es el mismo, está muy cambiado, ya no hace lo que antes hacía, ahora es muy recto, ahora es muy honesto, ahora es muy cumplido. Claro que te va a dar mucha alegría ver que se hace el bien. Pero también se siente muy feo cuando te dicen, ¿te acuerdas este que decía que era cristiano? ¡Hombre, lo pescamos con otra! Y estaba robando en el trabajo y lo corrieron. Qué feo se siente eso. Hasta vergüenza se siente de que alguien que se diga cristiano haga ese tipo de cosas. Entonces podemos darnos una idea de lo que eso implica, pero la pregunta es, ¿cómo es si Dios, siendo omnisciente, siente esa tristeza que nosotros sentimos? Porque yo espero de alguien que haga lo bueno, no lo hace, me siento mal, ¿verdad? Pero yo estoy sujeto al tiempo, yo no soy omnisciente, yo pongo la expectativa en una persona, y si esa persona me decepciona, me siento mal. Pero Dios no es como yo, no es como nosotros, Dios lo sabe todo, ¿verdad? No se puede decepcionar. Es imposible que Dios se decepcione, porque para decepcionarte requieres, número 1, un tiempo en el que no estás decepcionado y un tiempo en el que ya estás. 2, necesitas que tu información, el conocimiento que tú tenías, te genere una expectativa que resulta que no es cierta. ¿Me explico? O que el conocimiento que tú tenías era falso. Y ninguna de esas puede suceder en Dios, porque Dios es omnisciente y Dios es eterno, no le afecta el tiempo. Así que no tenemos la información para decir Dios se entristece como nosotros. Es imposible, pero la Biblia lo afirma. Si se entristece cuando hacemos lo malo, ¿qué pasa si hacemos lo bueno? Sofonías 3:17 dice, porque el Señor tu Dios está en medio de ti como guerrero victorioso. Se deleitará en ti con gozo, te renovará con su amor, se alegrará por ti con cantos. Así como la Biblia dice que se entristece, también dice que se alegra. Entonces podemos entender y deducir, no hay forma de comprender cómo Dios, desde sus atributos divinos, experimenta la alegría y la tristeza, porque necesariamente requieres tiempo, ¿verdad?
Pero se nos habla, siempre que se nos habla de Dios, se nos habla en términos antropomórficos, como si fuese un humano para poder comprender. Si no, no tendría ningún sentido explicarnos algo donde el tiempo no afecta. Es imposible para nosotros entenderlo. No puedes ni siquiera imaginar qué es la eternidad. ¿Cómo defines la eternidad? Bueno, es una especie de lugar donde el pasado, el presente y el futuro, todos son un mismo instante. ¿Qué te imaginas? No hay forma de imaginarlo, es imposible. Pasado, presente y futuro, todos juntos en un instante. No puedo. Escapa completamente mi comprensión y la de cualquier ser humano. Pero la Biblia afirma, se entristece y también se alegra. No entendemos cómo, pero la Biblia lo afirma, nos lo explica en términos humanos. Así que fíjate bien, cuando el apóstol Pablo dice, no contristéis al Espíritu Santo, no es una sugerencia, es una orden, ¿verdad? Y esto es muy importante comprenderlo, porque si tú lees el Antiguo Testamento, ¿por qué se les pedía que obedecieran? Si haces esto te va a ir bien, si haces esto te va a ir mal, ¿verdad? Cumple mis mandamientos, dice Dios, y yo te bendeciré. No los cumples, te maldeciré. ¿Dónde estaba la motivación de obedecer? En las bendiciones, ¿verdad? Pero en el Nuevo Testamento jamás vas a encontrar esa instrucción. El Nuevo Testamento te dice, no contristes al Espíritu Santo. No se trata de bendiciones, ni de castigos. ¿De qué se trata? De una relación personal. Mi motivación para no pecar es no contristar al Espíritu Santo. Y debemos entenderlo cualquiera que esté casado y se acuerde de sus inicios. Cualquiera que haya tratado de convencer a una chica de estar con él y de tener una relación de pareja, tiene que entender este concepto. ¿Por qué? Porque cuando te casas, las cosas que para ti eran normales, que no pasaba nada y que era natural, por ejemplo, algo muy común en los hombres, salen de bañarse y avientan la toalla, era lo más natural del universo. Se casan y se vuelve un problema. ¿Por qué? Porque a ella no le gusta eso. Ella tiene un lugar especial donde van las toallas cuando sales de bañarte. Y te va a decir, la toalla no va ahí, la toalla va aquí. Y le va a decir, ¿según quién? ¿Según yo? ¿Y a mí qué? Pues estamos casados. Y ya no puedes hacer lo que tú quieres y yo no puedo hacer lo que yo quiero. Tenemos que llegar a un acuerdo. Pero ¿es malo en sí mismo que la toalla esté en una silla? No. ¿Es malo en sí mismo que no esté en ese lugar específico? No. Pero ya no están bien, les afecta. Y para mantener la relación, ¿qué vas a tener que hacer? Encontrar una solución. ¿Por qué? Si no estás haciendo nada malo. Siempre los de afuera te van a decir, no te dejes, no estás haciendo nada malo. No le va a pasar nada si la toalla está en el suelo. Nada le va a pasar a ella. Es que no entiendes que ya no se trata de si la toalla está ahí o no. Se trata de mi relación con ella. De estar en paz, de ser felices. No si esto es bueno o es malo, sino de cómo estoy con ella. ¿Se entiende? Ese es el enfoque que dice el apóstol Pablo. No contristes al Espíritu Santo. No se trata de que está mal, está bien. Todo es lícito, dice la Escritura, mas no todo conviene. Obviamente aquello que no esté claramente en contra de la palabra de Dios, eso claramente está mal. Pero hay muchas cosas que la Biblia no especifica y dice el apóstol Pablo, todo me es lícito, pero no todo conviene. Entonces no piensas en ti. No piensas en que si está bien o si está mal. Piensas en no contristar al Espíritu Santo. La expectativa, aunque no tiene expectativa literalmente, pero desde la manera en que lo podemos comprender, el Espíritu Santo espera que hagas lo bueno, ¿verdad? Se entristece cuando haces lo malo. Entonces el filtro debe ser, voy a hacer esto, pero ¿eso contristará al Espíritu Santo o no?
Si eso no es lo que el Espíritu Santo espera de mí, entonces no debería hacerlo. Por más que yo quiera hacerlo o no le vea problema a lo que estoy haciendo. ¿Se entiende? Entonces, el enfoque de la vida cristiana es que tú tienes que ir creciendo y dices, voy a hablar esto, pero tengo que pensar si va a edificar o no. Si no edifica, no lo digo. Pero no porque esa persona sea todo mi interés o mi propósito, sino porque el Espíritu Santo se va a contristar si no lo hago. Así que le agrego un nivel más. No es nada más pensar en la otra persona, porque puede ser que sea una persona, como decimos acá en México, que te cae gorda. No la soportas. No vas a estar pensando si le va a agradar lo que le dices o no. A veces la intención es que le duela. Y a lo mejor tienes buenas razones para decirle, ahora sí, ahora va la mía. Y le dices la verdad en su cara. Dices, no lo haces a pesar de que se lo merezca. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que cuando te ofendan, tú no respondas con ofensa, porque eso es lo que el mundo hace. ¿Qué de sobrenatural habría en un hijo de Dios si regresa la ofensa que recibió? Dice, no paguen mal. Venzan con el bien el mal. ¿Pero por qué habría de ser eso? ¿Para recibir bendiciones? No, Dios ya te dio todo en Cristo. Para no recibir maldiciones, eso es imposible. Dios ya te declaró inocente y te dio el reino. Entonces, ¿por qué? Para no contristar al Espíritu Santo. Ya no estoy yo en juego, cómo me siento o qué quiero hacer, ni si la otra persona se lo merece o no. Es mi relación con Dios. Por eso el cristiano tiene que ir todos los días a pedir perdón por su pecado. Dice, si Dios ya me declaró inocente, ¿por qué tengo que ir todos los días a pedir perdón? ¿Por qué? Porque contristas al Espíritu Santo cada vez que pecas. ¿Y cómo puedes hablar de una relación personal si nunca haces nada por agradar a la otra persona? ¿Cómo podría funcionar un matrimonio si no te importa lo que la otra persona piense? ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo sabes que tienes el Espíritu de verdad? Empiezas a relacionarte con el Espíritu de verdad, al grado que aunque no lo ves, sabes que está ahí, que es lo que la Biblia afirma. Y las cosas que haces, las haces considerando que está ahí, pensando en lo que va a pasar con él. ¿Se alegra o se contrista? Depende de tus acciones. Y como tienes una relación cercana con Dios, estás enfocado en agradarle. ¿Me explico? Por eso Jesús dice, en los últimos días me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y todo aquello. Y Jesús les dirá, apártense de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Conocí, la palabra griega ginosko, relación íntima, cercana. Nunca los conocí. Nunca tuvimos esa relación personal cercana. Tú no puedes decirle a una mujer que ha estado casada con un hombre durante 30 años, que tiene una relación cercana con su esposo, si a su esposo no le importa cómo se siente ella. Y no hace nada para que ella esté bien. ¿Eso no es una relación personal cercana e íntima? Es lo mismo. ¿Cómo sabes que estás creciendo en santidad? Las obras te delatan. Pero crecer en santidad no en un sentido legalista, de que voy a esforzarme por hacer todo lo que la Biblia dice que debo de hacer, como el fariseo. Les tenían prohibido, según la ley de Moisés, no puedes comer animales impuros. Los insectos eran animales impuros. Y decían ellos, quizás, sin que yo me dé cuenta, cuando voy a tomar la copa para beber algo, quizás un insecto cayó ahí. Y no me voy a dar cuenta. Y me lo voy a tragar. Y voy a fallar en la ley, porque ya me comí un animal impuro. Entonces le agregaban peinetas a sus copas. Una peineta para que cuando yo voy a dar el trago, el insecto se quede ahí y no me lo trague, para cumplir la voluntad del Señor.
¿Y cómo les llamó Jesús? Hipócritas, raza de víboras. ¿Pero por qué? Si están poniendo mucha atención en no desobedecer. Porque Jesús, y la Biblia lo dice también, con sus bocas están cerca de mí, pero en su corazón están lejos. Levantan manos ensangrentadas, no hacen justicia, pero vienen y traen sacrificios. ¿De qué sirve? Obediencia quiero y no sacrificio, dice la Escritura. Pero los sacrificios eran en obediencia. Sí, pero se refiere a la misericordia, a la piedad. No nada más al que haga las cosas. Por eso un cristiano con mucho conocimiento puede volverse legalista. Tengo que hacer esto porque la Biblia dice. Sí, la Biblia dice, pero no lo haces porque la Biblia dice, sino porque quieres agradar a tu Señor. Agradar a tu Señor y no entristecerlo. ¿Se entiende? Efesios 4, 30 y 32. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Mientras más conocimiento tienes, más consciente debes ser de lo ignorante que eres. ¿Verdad? Parece contradicción, pero no lo es. Mientras más conocimiento tengo, más consciente estoy de lo mucho que hay que aprender. Por consecuencia, estoy consciente de lo mucho que ignoro. Mientras más sé, más consciente estoy de mi ignorancia. Porque mientras más sé, más ignorante soy. ¿Se entiende? Por lo tanto, el conocimiento bíblico, teniendo el Espíritu de verdad, te debe llevar a la humildad. A la humildad. No envanecerte, no en querer demostrarle a todos lo mucho que sabes, no estar siempre dando tus opiniones en redes sociales sobre fulano, sobre el ministerio, sobre un libro. Ojalá le sirva a alguien, ¿verdad? Eso que publicas, pero ¿de qué sirve si has abandonado la humildad? Así que hay que tener mucho cuidado cuando hablamos del Espíritu Santo. Porque si entiendes quién es el Espíritu Santo, tu forma de vivir debería ser de acuerdo a quién es el Espíritu Santo. Debíamos imitar a Eliseo. Segunda de Reyes 5, versículo 15 al 16, Reina Valera 60. Está hablando del caso de Naamán el sirio. Dice, y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se pusieron delante de él. Y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Pausa. Naamán el sirio es un hombre muy importante, pero leproso. Le hablan de que hay un profeta en Israel que lo puede sanar. Él va, busca al profeta, Dios le muestra a Eliseo que lo sane, le dice, zambúllete 7 veces en el río Nilo, un río muy feo. Y Naamán dice, ¿por qué ese río feo? ¿Por qué no me puedo zambullir en cualquier otro lado? No le cree y se va y lo persuaden. Si te hubieran pedido que hicieras una proeza enorme para dejar de ser leproso, ¿lo hubieras hecho? Pues sí. Entonces, ¿por qué no haces eso que te están pidiendo? Va, obedece, se mete al río feo, se zambulle 7 veces y queda limpio de lepra. Y regresa con Eliseo y le quiere dar un regalo. Un regalo. En esos momentos, todo Israel estaba en una crisis. No había comida, había una muy difícil la situación. Este extranjero viene con mucha riqueza y le dice a Eliseo, ten, agarra algo, lo que tú quieras, por lo que hiciste conmigo. Versículo, de nuevo leo otra vez el 15, y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Versículo 16, mas él dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Él le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Si tú sigues leyendo la historia, Giesi, uno de los siervos, dice, este Eliseo está mal de la cabeza. Y va y le dice, oye, sí, dijo Eliseo que sí, y le da
muchos obsequios. Y Eliseo lo confronta, le dice, ¿acaso es tiempo de que tomes esos regalos? ¿Acaso es la situación correcta de que lo hagas? Por eso la lepra que tenía Naamán se te va a pasar a ti. Y quedó leproso. Pero fíjate la convicción y la decisión de Eliseo. Vive Jehová en cuya presencia estoy, que no voy a aceptar ningún regalo. Está consciente de que Dios está ahí con él. No que Dios está ya en su trono. Y yo estoy acá y yo tomo mis decisiones y cuando voy a la iglesia le digo, Dios, pues me fue más o menos. Lávame porque sí, esta vez sí me pasé. No, vive Jehová en cuya presencia estoy. Aquí está Dios, conmigo, en todo lo que hago. Conoce mi pensamiento. No hay cosa alguna que le pueda esconder. Y por más tentadora que sea la oferta de agarrar el regalo en tiempos de necesidad, Jehová está aquí conmigo, no lo voy a hacer. Eso es lo que los cristianos deberíamos de tener, esa conciencia de la presencia de Dios con nosotros. Porque sería imposible esconderte para pecar, ¿verdad? Sería posible decir, nadie me está viendo. Sabes que Dios está ahí. Por último, si alguien puso atención, estamos hablando de contristar al Espíritu Santo y yo cité muchos pasajes donde no menciona al Espíritu Santo, sino a Dios en general. Quizás a alguno le va a salir la duda, pero ahí no dice que el Espíritu Santo se alegre, dice que Dios se alegra. Y lo quiero comentar porque en las semanas pasadas que hemos hablado de este tema sale esta misma pregunta recurrente. Como la idea de querer separar a las tres personas de la Trinidad y poder tener relación nada más con una de las personas. Es como decir, bueno, entonces, si el Espíritu Santo está aquí, ¿dónde está el Hijo? Alguna vez decir, a la diestra del Padre. Ah, sí, pero es una naturaleza humana, ¿verdad? ¿Dónde está el Hijo? Si el Espíritu Santo está aquí, ¿dónde está el Hijo? ¿Y dónde está el Padre? Ah, el Padre está en su trono. No me estás entendiendo. Sí, el Hijo, la naturaleza humana de Jesús, está a la diestra del Padre. Tiene que haber una especie de teofanía ahí. Pero tanto el Padre, como el Hijo, como el Espíritu Santo son omnipresentes porque son un mismo Dios. ¿Verdad? No los puedes separar. Es un solo Dios, un solo Dios. No puedes decir que tienes al Espíritu Santo, pero no tienes al Padre. O que no tienes al Hijo. No puedes decir que hablas a Jesús, pero no le hablas al Espíritu Santo. El concepto teológico es pericoresis y trata de comunicar o expresar la unión que hay en las tres personas de la Trinidad. El Padre está en el Hijo y está en el Espíritu Santo, que son un solo Dios. El Hijo está en el Padre y está en el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está en el Padre y está en el Hijo. De manera que cuando dices, tengo el Espíritu Santo en mí, el Espíritu Santo, en él está el Padre y el Hijo también. Entonces no puedes tener nada más al Espíritu Santo. Tienes a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, de la misma manera, como contristas al Espíritu Santo, no puedes decir que nada más el Espíritu Santo se puso triste. Porque si haces lo malo y el que es justo no se entristece, entonces ya no es justo. El Padre y el Hijo también se contristan y también se gozan. No puedes separar a las personas de la Trinidad y pensar que nada más te relacionas con una de ellas. Es absurdo en términos bíblicos. Entonces, cuando hablamos de Dios y pensamos cómo te has comportado y que te tienes que poner a cuentas porque hay una consecuencia para tu relación con Dios con lo que haces, ¿Dios estaría feliz o estaría muy molesto contigo? Es una pregunta. Dices, bueno, pues hoy no tuve mucha chance de hacer muchas cosas mal, nomás me levanté y me vine. Así que debo andar más o menos bien. Hay días en que dices, híjole, voy a estar bien enojado. No habla de enojarse, ¿verdad? Dios no se enoja con sus hijos.
se entristece. La ira es para el que no es de Cristo. Cuando alguien hace algo mal y se enoja, esa es la ira. Y la ira demanda justicia. Dios no se aira contra nosotros. ¿Por qué? Porque la deuda fue saldada. Así que no es cuestión del enojo de Dios contra nosotros. Es la tristeza porque haces lo malo. No se trata de que no quiero hacer enojar a Dios. Es no quiero hacerlo sufrir. ¿Se entiende? Entonces examínate, examinémonos. ¿Hace cuánto que no te pones a cuentas con Dios? Es algo que tienes que hacer diario. La mayoría no lo hace. Ni siquiera le pasa por la mente la posibilidad de que Dios se entristezca. Pero es lo que afirma la Escritura. Tu principal motivación debe ser Dios. Estar bien con Dios. No para ganarte recompensas, no para ganarte la salvación. Eso es absurdo, ya te la dio. No necesitas recompensa porque ya te entregó el reino en Cristo. A su tiempo recibirás lo que Dios tiene para ti. Se trata de cómo está mi relación con Él. Y ese debe ser nuestro enfoque. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Por eso, cuando vas a hacer algo, tienes que tener tu mente entrenada para primero pensar en las consecuencias de eso que vas a hacer. Si vas a hablar, tu mente debe estar entrenada para filtrar las posibles consecuencias de lo que vas a decir. Todo tiene que ser automático. Vas a decir algo, vas a tomar una decisión, tiene que haber un filtro automático en tu mente que contraste contra la Escritura eso que pretendes decir. Que determine si es el momento correcto para decirlo o no. Si es la persona correcta a quien deberías decírselo o no. Y todo eso pasa en un instante. Y debes estar acostumbrado a ese tipo de decisiones. Es la única manera en que puedes poner atención en no contristar al Espíritu. Si no piensas antes de hacer y si no piensas antes de hablar, es inútil. No vas a poder anticiparte a tu propio pecado. Por eso necesitas dominar la Escritura. Se requiere tiempo y pensar siempre lo que vas a decir y lo que vas a hacer. Al principio va a ser lento, te vas a sentir torpe. Como cualquier cosa que hagas, algo que no sabes hacer y lo empiezas a hacer, vas a ser torpe al principio. Es inevitable. Pero tienes que avanzar. Entonces roguémosle a Dios que nos dé la capacidad de tener esa conciencia como la de Eliseo, de saber que aquí está. No me refiero a este auditorio, ¿verdad? Dios no habita en auditorios, habita en sus hijos. Así que oremos. Señor, perdónanos por todas las veces que hemos pecado pensando que nos ocultábamos de ti, por todas las veces que nos permitimos hacer cosas incorrectas, pecaminosas, inadecuadas, porque pensamos que nadie nos veía o que nadie se enteraría. Perdónanos, Señor, porque nos hemos comportado como necios al no entender que tú estás con nosotros en todo momento, que tú no nos hablas desde el trono en el cielo, sino desde dentro de nosotros, que tú nos guías desde adentro de nosotros, Señor, y ves todo lo que yo veo y sabes todo lo que yo pienso. No hay forma de ocultarnos delante de ti, Señor, pero hemos vivido como si nos ocultáramos. Nos hemos comportado como necios e ignorantes, Señor, a pesar de que hemos tenido la información en nuestras manos todo el tiempo. Perdónanos, Señor, como dice tu palabra. Tú eres fiel y justo para perdonarnos por la obra de Cristo. Y cámbianos para que podamos tener conciencia
de tu presencia con nosotros en todo lugar, en todo el tiempo, Señor. Ayúdanos a tener una relación personal contigo, a dejar de lado el legalismo, en lugar de pensar qué mandamientos tengo que obedecer y qué cosas tengo que dejar de hacer como actos en sí mismo. Ayúdanos a comprender, Señor, qué es lo que te agrada a ti, qué es lo que te desagrada, para buscar hacerlo. Cambia, Señor, en nosotros nuestra percepción, que lo que para ti es agradable, Señor, que sea deseable para nosotros, y que lo que a ti no te agrada, Señor, podamos aborrecerlo. Enséñanos a amar lo que tú amas y aborrecer lo que tú aborreces. Ayúdanos, Señor, a tener la disposición, como dice tu palabra, el querer como el hacer, para reflexionar antes de hablar, para pensar antes de hacer, para consultarte a ti en oración antes de emprender, Señor, para tenerte en cuenta en todos nuestros caminos, para pensar la mejor respuesta según tu palabra, para buscar el mejor momento, Señor, según tu sabiduría. Ayúdanos, Señor, para saber cuándo hablar y cuándo callar. Ayúdanos para saber cuándo hacer y cuándo desistir, cuándo presionar y cuándo abandonar, para que todo resulte en tu gloria, Señor. Ayúdanos para que te glorifiquemos en todo lo que hacemos. Sabemos que es imposible dejar de pecar mientras estemos en este cuerpo, pero te rogamos que nos des el crecimiento, que dé la evidencia a nosotros mismos y a los que nos rodean, que somos tuyos y que somos tus hijos, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros defectos. Ayúdanos, Padre, a glorificarte en todo lo que hacemos, te lo rogamos, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Voy a empezar a responderlas. Dice la primera pregunta, Luis García, ¿a qué se refiere cuando la Biblia menciona espíritu de verdad, santidad, etcétera? ¿Se refiere al don de Dios dependiendo del contexto? ¿A qué se refiere cuando dice espíritu de? Espíritu de verdad, espíritu de sanidad. Bueno, habría que ver el pasaje en cuestión para examinarlo en su contexto. Pero si pones espíritu con E mayúscula se refiere al Espíritu Santo, ¿verdad? Y no creo que hable del Espíritu Santo como espíritu de sanidad, en el sentido como algunos piensan que es una unción especial para que sanes enfermedades, que eso no existe en la Biblia, ¿verdad? Muy común entre el lenguaje cristiano, pero no es algo bíblico. ¿Dios tiene el poder para sanar? Por supuesto que sí. ¿Dios sana a todos los enfermos? Por supuesto que no. Ni siquiera Jesús en su ministerio terrenal sanó a todos los enfermos. Claro, hay casos donde hay evidencias de que la gente le pidió sanidad y Jesús no lo sanó. Y hay quienes no le pidieron sanidad y Jesús lo sanó. Entonces, sanar o no sanar queda en la soberanía de Dios. No es una limitante. Dios puede sanar cualquier cosa, puede traer muertos a la vida de nuevo, pero Él decide cuándo lo hace y cuándo no. Entonces hay que considerar en su contexto. Cuando habla el Espíritu de la verdad, ya lo estudiamos. Cuando habla cualquier otro calificativo o cualquier otra forma de referirse al Espíritu Santo con E mayúscula, hay que entender el contexto y saber por qué en ese caso particular se va a glorificar Dios por medio del Espíritu Santo o el Hijo por medio del Espíritu Santo. Siguiente, Manuel Valdés, buenas tardes, pastor. También sería tomado como legalista los que no permiten donaciones de sangre porque aseguran que está prohibido. Bueno, si pienso, por ejemplo, en los testigos de Jehová, según lo que he leído, tienen toda una doctrina acerca de la donación de sangre, de que los demonios están en la sangre y cuando tú donas sangre le estás pasando demonios a otra persona, o cuando te transfieren y te ponen sangre a ti estarías aceptando demonios y maldiciones espirituales de otra persona. Eso no tiene ningún sustento bíblico, para nada, y los que mencionan textos bíblicos lo están sacando de contexto. ¿Cuál sería nuestra respuesta con respecto a eso? Si la sangre, en términos bíblicos, la vida está en la sangre, así dice literalmente. Y Jesús dijo que no hay más grande amor que este, que el que da su vida por sus amigos. Entonces, si donar la sangre tiene que ver con darle la oportunidad de vida a alguien más, Jesús lo ve como una muestra de amor, ¿verdad? No hay amor más grande que este, aquel que da su vida por sus amigos. Entonces, si tú tienes la capacidad de donar sangre, porque hay ciertas restricciones, ¿verdad? Por ejemplo, yo no puedo donar sangre porque me dio hepatitis. Y si me dio hepatitis en algún momento de mi vida, mi sangre ya no
ya no está limpia de eso y no le va a hacer bien al que la reciba. Entonces yo no puedo donar sangre, yo no me enfrento a ese problema. Pero, por ejemplo, en la credencial de conducir tú puedes poner si eres donador de órganos. Yo puse que soy donador de órganos. No dono sangre, pero quizás un órgano pueda servir. ¿Bajo qué principio? Bueno, servir a los demás. Que si hay algo en mí que ya no lo voy a usar, que ya me morí, pero le puede cambiar la vida a alguien más, bueno, en eso también puedo servir. Pero la idea de que hay demonios o que está prohibido, para empezar, de los demonios en la sangre no hay base bíblica. De que esté prohibido, eso corresponde al Antiguo Testamento. No estamos en la ley de Moisés, así que no hay una restricción para que no puedas donar sangre. Cada uno, según su propia conciencia, lo puede hacer. Siguiente, Gustavo Carrillo. Buenas tardes, pastor. ¿El cristiano también experimenta dolor o tristeza cuando peca contra alguien más? En especial sentir dolor cuando, por haber pecado contra la persona al igual que contra su Señor. Muchas gracias. Sí, o sea, cuando yo decía el ejemplo de que Dios se entristece, no lo hace como nosotros. Nosotros nos podemos doler porque tenemos expectativas aún de nosotros mismos y cuando no las cumplimos nos entristecemos. Pero yo explicaba que es imposible que Dios tenga expectativas, ¿verdad? Porque Él es omnisciente. Entonces, cuando nosotros experimentamos dolor o tristeza, tristemente está acompañada siempre de nuestras fallas, porque a veces nos entristecemos por algo que es bueno, pero no lo vemos y pensamos que es malo. O nos alegramos por algo malo que pensamos que es bueno. Entonces, nuestra tristeza o nuestro gozo siempre está contaminado por la carne. No podemos decir que nos pasa lo mismo que a Dios o que experimentamos algo como Dios, precisamente por nuestra naturaleza pecaminosa. Y lo digo por experiencia propia. Yo me he enojado con Dios por cosas que pensaban que eran malas y resultaron ser muy buenas, pero en mi ignorancia me quejé. Y al revés, le agradecí cosas a Dios que pensé que venían de Él, que descubrí que no venían de Él y me hicieron mal. Así que aprendí a callarme la boca. Y decir, hasta entender de qué se trata esto, voy a tener cuidado de mis propias emociones. No voy a compartir al mundo que estoy feliz por algo si no tengo certeza de que eso proviene de Dios, porque luego incluso puedo hacer que otros tropiecen. Entonces la experiencia en el caminar cristiano, tus propios defectos, te hace ver cómo es imposible que Dios se entristezca como nosotros. Pero nuestra tristeza, aunque sea legítima, no necesariamente es correcta o apropiada. Hay que tener cuidado con eso. Siguiente, Lorena dice, ¿podría explicar cómo es posible entristecer al Espíritu tomando en cuenta la omnisciencia de Dios? Es decir, no podemos sorprenderle con nuestro actuar y por ende no podemos decepcionarle. Bueno, como lo expliqué, no hay forma de comprender desde nuestra limitación, ¿verdad? No podemos entenderlo en el contexto de la eternidad. Es imposible explicarlo desde el contexto de la omnisciencia. Lo más que podemos hacer es interpretar que hay una relación profunda entre Dios y su pueblo. La Biblia dice que estamos en Cristo, ¿verdad? Y estar en Él también es algo que escapa a nuestra comprensión, porque Él es omnipresente, ¿verdad? Y Él dice que está en nosotros, pero también la Biblia dice que nosotros estamos en Él. Entonces, por las propias palabras de Jesús, al hablar de conocer a los suyos, o la analogía del pastor y sus ovejas, siempre la palabra conocer se refiere a una intimidad, a estar muy cerca, una relación muy cerca. Entonces, no podemos comprenderlo en el plano temporal o de conocimiento, porque no cumple con los atributos divinos. Pero quizás podríamos tratar de entenderlo en el plano de una relación personal. Así como hay cosas que yo haga que pueden dañar a un amigo o a mi pareja, no necesariamente por las cosas que se hicieron, sino por la relación y cómo se daña. De la misma manera, cuando Dios está con nosotros y nos dice, esto es lo bueno que tienes que hacer, y te enseña y te tiene paciencia y tú lo ignoras, tiene que haber una especie de afectación en la relación, ¿verdad? Que eso ya no tiene que ver propiamente con entender si Dios es eterno o si es omnisciente, sino con una relación personal con seres finitos como nosotros. Entonces, es imposible, quizás cuando tengamos el cuerpo glorificado, podamos avanzar en esos temas, pero a nuestra comprensión, ahorita no hay forma de explicar cómo es. Por eso lo que yo encontré de los teólogos que más respeto por el conocimiento que tienen,
igualmente afirman, Dios experimenta tristeza o gozo de acuerdo a su naturaleza. Es la manera en que lo expresan, ¿verdad? De acuerdo a su naturaleza. Y no hay forma de explicar cómo es eso en términos que podamos comprender. Pero cuando la Biblia afirma que se contrista o que se goza, entonces lo hace. ¿Cómo? Ahorita no sabemos. Siguiente, Jorge Rodríguez pregunta, ¿cuando uno comete adulterio se pierde el Espíritu Santo? No. La Biblia nos dice que somos sellados con el Espíritu Santo, es la garantía de la promesa. De manera que el Espíritu Santo no te abandona, sí es el sello del nuevo nacimiento. Porque también el Espíritu Santo usó a Saúl, al rey Saúl, ¿verdad? Y luego lo abandonó. Pero Saúl no recibió el Espíritu Santo en términos de salvación, ¿verdad? Sino de capacitación. En el mismo sentido que la burra de Balaam habló. Es Dios usando a la burra, pero la burra no fue regenerada ni nacida de nuevo, ¿verdad? Lo mismo que sucede con Judas. El Espíritu Santo usó a Judas y sanó enfermos y echó fuera demonios, pero Judas no era de Dios. Entonces, cuando alguien es usado por el Espíritu Santo hay que saber distinguir. Es nacido de nuevo y fue sellado con el Espíritu Santo, entonces es imposible que Dios se arrepienta, ¿verdad? Nada más fue utilizado con un fin específico, el Espíritu Santo cumplirá la tarea y lo dejará. ¿Me explico? Entonces, cuando alguien peca, como el rey David, adulterando, Dios no lo abandonó, lo reprendió, lo exhibió, lo disciplinó, pero no lo abandonó. Esa es nuestra esperanza. Que cuando nos rebelamos, nos ponemos necios y nos empecinamos en pecar, Dios no nos abandona. Pero eso no significa que no pasa nada, ¿verdad? Porque es muy dolorosa la disciplina del Señor. Porque Él no intenta. Dios no trata de corregirte, Él te corrige. Y muchas veces ese dolor es lo más profundo que pudiste haber experimentado y es lo único que podía cambiarte. Entonces Dios permite ese sufrimiento porque quiere que cambies. Entonces, el hecho de que alguien diga, bueno, perdí el Espíritu Santo porque adulteré, no. Si eres un hijo de Dios sellado con el Espíritu Santo, es imposible que pierdas el Espíritu Santo. Pero eso no significa que no pasa nada, ¿verdad? Las consecuencias son muy duras, muy difíciles, que si no fuera porque Dios nos sostiene, ni siquiera soportaríamos su disciplina. Y luego también pregunta Jorge Rodríguez, o sea que un hermano puede pecar por descuido y no quiere decir que el Espíritu Santo lo desampara. Por supuesto que no. Mira, cuando hablamos de una relación, creo que ya no me acuerdo cómo se llama este apologista, es un matemático irlandés, que le hicieron una pregunta similar. Me llamó mucho la atención su respuesta porque me dio mucha claridad. Él dijo, piensa en un hombre que se enamora de una mujer y hace todo lo posible por conquistarla. Y cuando la conquista y están pensando en casarse, le dice, mira, yo te prometo que te voy a proveer, te voy a cuidar, te voy a amar y te voy a respetar si tú cumples con las cosas que tienes que hacer. Si tú me echas lunch en la mañana, ya le estoy poniendo palabras mexicanas, si tú me echas lunch en la mañana, yo te voy a amar. Si no me haces el lonche, no te voy a amar. Yo te voy a cuidar y te voy a proteger, pero el día que te portes mal, te voy a abandonar. Y dice él, pregunta, ¿este hombre ama a esa mujer? No, se quiere beneficiar de ella. ¿Y por qué muchos piensan que Dios hace eso con la iglesia? ¿Se entiende? El amor de Dios es incondicional. Te salvó, ¿verdad? Te dio el reino, coheredero con Cristo. ¿Tú crees que va a decir, pero si te portas mal, entonces te quito las cosas? No, eso ya es un regalo. Esa es la esperanza y eso es lo que hace único el cristianismo en todas las filosofías y en todas las religiones. En todas las filosofías y en todas las religiones tú tienes que hacer algo para salvarte. Aun cuando no existe el concepto de salvación, tienes que hacer algo para lograr el objetivo. El cristianismo es el único que dice, tú no hiciste nada, se te regaló la salvación, ahora vive por gratitud. Esa es la buena noticia.
Entonces descansamos que a pesar de nuestros errores y nuestros defectos, dado que Dios es omnisciente, cuando me eligió para salvación, Él sabía perfectamente todo el pecado que iba a cometer y aún así me amó. El siguiente, Daniel Serme, dice: buen día, pastor. En día del Pentecostés fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en lenguas. En el caso de Esteban, igual fue lleno del Espíritu Santo y vio la gloria de Dios. En los dos versículos fueron llenos del Espíritu Santo, pero de diferente manera. ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? Bueno, no es de este tema, ya lo tratamos hace 1 o 2 temas, pero te digo brevemente: ser lleno del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo controla lo que haces. No necesariamente tienes que hablar en lenguas o hacer milagros o ver la gloria de Dios. Ser lleno del Espíritu Santo implica que toma control de tu vida y hace lo que Él quiere que hagas y luego te vuelve a dejar. No que se vaya de ti, ¿verdad?, sino que te regresa el control. Cuando la Biblia dice que Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo cosas, o que Pablo, lleno del Espíritu Santo, dijo cosas, estamos diciendo que eso que dijo no es Pablo en su propia voluntad, sino el Espíritu Santo tomando el control de Pablo para decir lo que dijo. Siguiente. Gabriela Quesada: buenas tardes, hermanos y pastor. Disculpe, ¿cómo deberíamos orar pidiendo a Jesús o al Espíritu Santo alguna diferencia? Oramos según la economía de la Trinidad, según el rol que cada uno tiene en la salvación. Oramos como Jesús nos enseñó. Jesús dijo: cuando ores, di: Padre nuestro que estás en los cielos. Nos dirigimos al Padre, pero no estás ignorando al Hijo ni al Espíritu Santo, porque si no fuera por el Hijo, no podrías hablar con el Padre, o no serías escuchado. Es el sacrificio del Hijo lo que te permite decirle Padre. Y lo siguiente, que la Biblia afirma que cuando oras, el Espíritu Santo, lo estudiaremos más adelante, intercede por ti, corrigiendo lo que estás pidiendo, porque a veces pedimos sandeces y barbaridades. El Espíritu Santo intercede para que se pida lo correcto y el Padre lo concede según su voluntad. Así que al momento de orar, necesitas al Hijo, necesitas al Espíritu Santo para dirigirte al Padre. No hay persona en la Trinidad que quede ignorada cuando tú oras. Si no fuera por el rol de las 3 personas, no podrías orar a Dios refiriéndote a Él como Padre. Se acabó, ¿verdad? Bien. Bueno, entonces terminamos. ¿Hay algún aviso en línea? ¿No? Bueno, es todo entonces. Recuerden, el próximo domingo no vamos a estar aquí. No hagan el oso de venir. Y si Dios quiere, nos vemos de este al otro para continuar con el estudio. Gracias.